Cuando María cumplió 65 años, se despertó una mañana con una sensación extraña en el pecho. No era dolor físico, era algo diferente. Era como si hubiera cargado durante décadas una mochila invisible llena de piedras y apenas ahora se daba cuenta del peso que había estado llevando. Esa mañana, mirándose al espejo, se preguntó por primera vez en mucho tiempo: ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Por qué sigo sintiendo que algo me falta? Esta pregunta que se hizo María es la misma que millones de personas se hacen cuando llegan a la década de los 65 años. Es esa edad donde comenzamos a darnos cuenta de que hemos estado viviendo con cargas innecesarias, con pesos emocionales que no solo no nos aportan nada, sino que nos impiden ser verdaderamente felices. Es como si hubiéramos estado corriendo una maratón con los zapatos del tamaño incorrecto, y solo ahora nos diéramos cuenta de que podemos cambiarlos. La realidad es que llegamos a los 65 años después de haber pasado por innumerables experiencias. Hemos criado familias, hemos trabajado durante décadas, hemos perdido seres queridos, hemos celebrado triunfos y hemos superado derrotas. Pero en algún punto de este camino, sin darnos cuenta, comenzamos a acumular cargas emocionales que se volvieron parte de nosotros, como si fueran una segunda piel que ya no sabemos cómo quitarnos. Hoy quiero hablarte de las 7 cargas más pesadas que llevamos después de los 65 años. Esas que nos impiden ser verdaderamente felices y que podemos soltar ahora mismo si tomamos la decisión consciente de hacerlo. Porque la felicidad después de esta edad no se trata de agregar más cosas a nuestra vida, sino de quitar lo que nos sobra, de aligerar la carga para poder caminar más liviano hacia los años que nos quedan por vivir. La primera carga que debemos soltar es la obsesión por el reconocimiento externo. Durante toda nuestra vida hemos buscado que otros nos reconozcan, que valoren nuestro trabajo, nuestras decisiones, nuestra manera de ser. Hemos vivido pendientes de las opiniones ajenas, modificando nuestro comportamiento para encajar en lo que otros esperan de nosotros. Pero a los 65 años, esta búsqueda constante de reconocimiento se convierte en una carga agotadora que nos aleja de nuestra propia esencia. Recuerdo el caso de Roberto, un ingeniero que trabajó durante 45 años en la misma empresa. Toda su vida profesional estuvo marcada por la búsqueda del reconocimiento de sus superiores. Trabajaba horas extras, aceptaba proyectos que no le gustaban y siempre estaba pendiente de lo que pensaran otros de su desempeño. Cuando se jubiló a los 67 años, se dio cuenta de que había pasado décadas viviendo para la aprobación de otros y que en el proceso había perdido de vista sus propios sueños y deseos. La jubilación lo enfrentó con una pregunta terrible: ¿quién era él realmente cuando nadie estaba mirando? Esta obsesión por el reconocimiento externo después de los 65 años se manifiesta de muchas maneras. Algunas personas siguen buscando la aprobación de sus hijos adultos, modificando sus decisiones para complacerlos. Otros buscan la validación de sus vecinos o amigos, viviendo pendientes de lo que dirán si cambian su rutina o toman decisiones diferentes. Y algunos incluso buscan el reconocimiento de extraños en redes sociales, sintiendo que necesitan demostrar constantemente que están viviendo una vida digna de admiración. Pero la verdad es que a esta edad ya hemos demostrado suficiente. Hemos criado familias, hemos contribuido a la sociedad, hemos superado desafíos que en su momento parecían imposibles. Ya no necesitamos la validación externa para saber que valemos, que importamos, que nuestras decisiones tienen valor. La liberación viene cuando entendemos que el único reconocimiento que realmente importa es el que nos damos a nosotros mismos. La segunda carga que debemos soltar es la acumulación compulsiva de responsabilidades que ya no nos corresponden. A lo largo de los años, muchas personas se convierten en el sostén emocional de toda la familia. Son aquellos a quienes todos acuden cuando hay problemas, quienes siempre están disponibles para resolver los conflictos de otros, quienes cargan con preocupaciones que no les pertenecen. Esta tendencia, que pudo haber sido útil en etapas anteriores de la vida, se convierte en una carga insostenible después de los 65 años. La historia de Carmen ilustra perfectamente este punto. Carmen, de 68 años, había sido durante décadas la persona a la que todos sus familiares acudían cuando tenían problemas. Sus hijos adultos la llamaban para contarle sus dificultades matrimoniales. Sus nietos la buscaban cuando tenían conflictos con sus padres. Y hasta sus hermanos menores dependían de ella para resolver disputas familiares. Carmen había asumido el rol de salvadora familiar, sin darse cuenta de que esto la estaba agotando física y emocionalmente. Un día, después de una semana particularmente difícil en la que había tenido que mediar en 3 conflictos familiares diferentes, Carmen se desplomó. No físicamente, sino emocionalmente. Se sentó en su cocina y lloró durante horas, sintiendo que ya no tenía energía para seguir cargando con los problemas de todos. Fue en ese momento que se dio cuenta de que había estado viviendo la vida de otros en lugar de vivir la suya propia. Esta carga de responsabilidades ajenas se manifiesta de muchas formas.
Están aquellos que siguen sintiendo que deben resolver los problemas económicos de sus hijos adultos, sacrificando su propia seguridad financiera. Otros se sienten obligados a cuidar a familiares que podrían valerse por sí mismos, renunciando a sus propios planes y sueños. Y algunos cargan con preocupaciones sobre situaciones que están completamente fuera de su control, viviendo en un estado constante de ansiedad por cosas que no pueden cambiar. La liberación de esta carga viene cuando entendemos que ayudar a otros no significa cargar con sus problemas. Podemos ser amorosos y comprensivos sin convertirnos en los responsables de la felicidad y el bienestar de todos los demás. A los 65 años hemos ganado el derecho de vivir nuestra propia vida, de tomar decisiones basadas en nuestro propio bienestar, de decir no cuando algo excede nuestras capacidades o simplemente cuando no queremos hacerlo. La tercera carga que debemos soltar es la necesidad de mantener una imagen perfecta ante el mundo. Durante años, muchas personas viven preocupadas por proyectar una imagen de éxito, de felicidad constante, de tener todo bajo control. Esta presión por mantener las apariencias se vuelve agotadora a cualquier edad, pero después de los 65 años se convierte en algo casi absurdo. Piensa en Luisa, una contadora jubilada de 69 años que durante toda su vida se preocupó por mantener una casa impecable, por vestirse siempre de manera elegante, por aparecer en eventos sociales con una sonrisa perfecta aunque por dentro estuviera atravesando momentos difíciles. Luisa vivía bajo la constante presión de que otros pudieran juzgarla si veían alguna grieta en su fachada perfecta. Su casa tenía que estar siempre lista para recibir visitas. Su apariencia tenía que ser impecable incluso para ir al supermercado. Y sus respuestas a la pregunta ¿cómo estás? Siempre tenían que ser positivas y optimistas. Pero a los 69 años, después de décadas manteniendo esta imagen, Luisa se encontró agotada. Un día, una vecina llegó de improviso a su casa y la encontró en pijama, con el cabello desarreglado, viendo televisión y comiendo helado directamente del envase. Luisa se sintió mortificada, como si hubieran descubierto un terrible secreto. Pero para su sorpresa, su vecina se rió y le dijo: ¡qué maravilloso! Yo también hago eso los domingos por la tarde. Fue en ese momento que Luisa se dio cuenta de que había estado viviendo una vida de apariencias, que nadie realmente esperaba de ella. Esta necesidad de mantener una imagen perfecta se manifiesta de muchas maneras después de los 65 años. Algunas personas siguen gastando dinero que no tienen en ropa costosa para mantener un estatus que ya no necesitan demostrar. Otros se agotan manteniendo casas demasiado grandes y costosas porque ¿qué van a pensar los demás si se mudan a un lugar más pequeño y cómodo? Y muchos siguen fingiendo que están bien cuando en realidad están pasando por momentos difíciles, porque creen que admitir vulnerabilidad es sinónimo de fracaso. Pero la verdad es que a esta edad, la autenticidad es mucho más valiosa que la perfección. Las personas que realmente importan en nuestras vidas no nos juzgarán por tener días difíciles, por preferir la comodidad sobre la elegancia o por admitir que no tenemos todas las respuestas. La liberación viene cuando entendemos que ser real es mucho más atractivo y liberador que mantener una fachada perfecta que nos agota y nos aleja de quienes realmente somos. La cuarta carga que debemos soltar es la competencia constante con otras personas de nuestra edad. Es increíble cómo, incluso después de los 65 años, muchas personas siguen viviendo en una especie de competencia silenciosa con sus pares. Comparan sus logros, sus bienes materiales, la cantidad de nietos que tienen, los viajes que han hecho, la salud que mantienen, e incluso la frecuencia con la que sus hijos los visitan. Esta competencia se hace especialmente evidente en reuniones sociales. Están aquellos que siempre necesitan mencionar el último viaje exótico que hicieron, los que constantemente hablan de los éxitos de sus hijos como si fueran propios, o los que se sienten obligados a demostrar que están más activos y saludables que otros de su edad. Es como si la vida fuera una carrera que nunca termina, donde siempre hay que demostrar que se está ganando en algún aspecto. La historia de Eduardo ilustra perfectamente este punto. Eduardo, un comerciante jubilado de 66 años, había convertido cada encuentro social en una oportunidad para demostrar que estaba mejor que sus amigos de la misma edad. Si alguien mencionaba que había comenzado a caminar por las mañanas, él inmediatamente contaba sobre su rutina de ejercicios más intensa. Si otro hablaba de sus nietos, él siempre tenía una anécdota mejor sobre los suyos. Si alguien mencionaba un problema de salud menor, él se apresuraba a decir lo bien que se sentía físicamente. Pero esta constante necesidad de estar por encima de otros comenzó a aislarlo de sus amigos. Las personas empezaron a evitarlo porque cada conversación se convertía en una competencia donde él siempre tenía que ser el ganador. Eduardo se dio cuenta de que había cambiado relaciones genuinas por victorias vacías en competencias que nadie más sabía que estaban jugando. La verdad es que a los 65 años, la vida ya no debería ser una competencia. Cada persona tiene su propia historia,
sus propios desafíos, sus propios triunfos. Compararse constantemente con otros no solo es agotador, sino que nos impide disfrutar de nuestros propios logros y experiencias. La liberación viene cuando entendemos que no tenemos nada que demostrar, que podemos celebrar los éxitos de otros sin sentir que disminuyen los nuestros y que la verdadera riqueza está en las conexiones auténticas que construimos, no en las competencias que ganamos. La quinta carga que debemos soltar es la rigidez mental que nos impide adaptarnos a los cambios. Con el paso de los años, es natural que desarrollemos rutinas y formas de hacer las cosas que nos dan sensación de control y seguridad. Pero cuando estas rutinas se vuelven tan rígidas que nos impiden adaptarnos a nuevas situaciones o disfrutar de nuevas experiencias, se convierten en una carga que limita nuestra felicidad. Esta rigidez mental se manifiesta de muchas formas. Están aquellos que se niegan categóricamente a aprender nuevas tecnologías, perdiendo oportunidades de conectar con familiares lejanos o acceder a servicios que podrían facilitarles la vida. Otros se aferran a rutinas tan estrictas que cualquier cambio, por pequeño que sea, les genera ansiedad y malestar. Y algunos desarrollan una mentalidad tan cerrada que rechazan automáticamente cualquier idea, sugerencia o forma de hacer las cosas que sea diferente a la que siempre han conocido. La historia de Mercedes ejemplifica perfectamente esta carga. Mercedes, una profesora jubilada de 71 años, había desarrollado rutinas tan rígidas que su vida se había vuelto predecible hasta el extremo. Se levantaba todos los días a la misma hora, desayunaba exactamente lo mismo, veía los mismos programas de televisión y rechazaba cualquier invitación que alterara su horario establecido. Cuando sus hijos le regalaron un teléfono inteligente para mantenerse en contacto más fácilmente, lo guardó en un cajón y siguió usando su teléfono fijo de siempre. Un día, Mercedes se enfermó y tuvo que quedarse en casa de su hija durante una semana. Al principio, el cambio de rutina la llenó de ansiedad, pero gradualmente comenzó a disfrutar de pequeñas cosas diferentes. Desayunar en el jardín mientras veía a los pájaros, probar comidas que su hija preparaba e incluso aprender a usar aplicaciones básicas en el teléfono para ver fotos de sus nietos. Al regresar a su casa, Mercedes se dio cuenta de que su rigidez no la estaba protegiendo. La estaba privando de experiencias enriquecedoras. La flexibilidad mental después de los 65 años no significa renunciar a todo lo que nos da estabilidad, sino estar abiertos a pequeños cambios que pueden enriquecer nuestra experiencia de vida. Puede ser tan simple como probar un restaurante nuevo, tomar una ruta diferente para ir al mercado, o aceptar la invitación a una actividad que nunca hemos hecho. La liberación viene cuando entendemos que podemos mantener nuestras bases sólidas mientras exploramos nuevas posibilidades. La sexta carga que debemos soltar es el resentimiento acumulado hacia personas que nos han lastimado en el pasado. Durante décadas de vida, es inevitable que experimentemos situaciones donde otros nos han decepcionado, nos han traicionado o nos han causado dolor. El problema surge cuando cargamos con estos resentimientos durante años, permitiendo que el veneno del pasado contamine nuestro presente. El resentimiento es como cargar brasas ardientes con la esperanza de lanzárselas a quien nos lastimó. Pero mientras tanto, somos nosotros quienes nos quemamos las manos. A los 65 años muchas personas descubren que han estado cargando durante décadas con enojos, rencores y deseos de venganza que solo les han causado más sufrimiento. Antes de continuar, quiero pedirte algo importante. Si esta reflexión está resonando contigo, si te está ayudando a identificar algunas de estas cargas en tu propia vida, me encantaría que me ayudes compartiendo en los comentarios. ¿Cuál de estas cargas sientes que has estado llevando sin darte cuenta? No necesitas entrar en detalles personales, pero saber cuál te impactó más me ayudará a crear contenido que realmente sirva a nuestra comunidad. Y si este video te está aportando valor, considera suscribirte al canal y activar la campanita, porque cada semana compartimos reflexiones como estas que pueden transformar la manera en que vivimos esta hermosa etapa de la vida. La séptima y última carga que debemos soltar es quizás la más liberadora de todas, y tiene que ver con la necesidad de tener todo planificado y bajo control. Durante nuestra vida laboral, la planificación y el control fueron herramientas esenciales para el éxito. Planificábamos carreras, presupuestos familiares, la educación de los hijos y tratábamos de tener todo bajo control. Pero después de los 65 años, esta necesidad obsesiva de planificar y controlar cada aspecto de nuestras vidas puede convertirse en una carga que nos impide disfrutar de la espontaneidad y la belleza de lo inesperado. La historia de Antonio ilustra perfectamente esta última carga. Antonio, un arquitecto jubilado de 72 años, había planificado meticulosamente su jubilación durante años. Tenía horarios establecidos para cada actividad, presupuestos detallados para cada gasto y una agenda llena de compromisos que había organizado con meses de anticipación. Su día típico estaba planificado desde que se levantaba hasta que se acostaba,
sin dejar espacio para la improvisación o los cambios inesperados. Un martes por la mañana, mientras Antonio seguía su rutina de ejercicios matutinos en el parque, comenzó a llover de manera inesperada. En lugar de refugiarse bajo un árbol y disfrutar del momento, Antonio se sintió profundamente ansioso porque esta lluvia no estaba en su plan del día. Se preocupó porque llegaría tarde a su siguiente actividad programada, porque sus zapatos se mojarían y porque toda su agenda se vería alterada. Mientras corría bajo la lluvia hacia su auto, pasó junto a una pareja de ancianos que estaban sentados en una banca, riéndose y disfrutando de la lluvia inesperada, completamente empapados pero radiantes de felicidad. Esa imagen lo impactó profundamente. Antonio se dio cuenta de que su necesidad obsesiva de control lo estaba privando de momentos hermosos e inesperados. Había convertido su vida en una serie de tareas por completar en lugar de experiencias por disfrutar. La lluvia, que para esa pareja había sido una oportunidad de conectar y reír juntos, para él había sido motivo de estrés y ansiedad. Esta necesidad de control excesivo se manifiesta de muchas formas después de los 65 años. Están aquellos que planifican cada minuto del día y se sienten perdidos cuando algo sale diferente a lo esperado. Otros intentan controlar las decisiones de sus familiares adultos, causando tensión en las relaciones por no poder aceptar que ya no tienen el poder de dirigir la vida de otros. Y algunos viven en constante preocupación por situaciones futuras que están completamente fuera de su alcance, agotándose mentalmente tratando de anticipar y controlar cada posible escenario. Pero la verdad es que la vida siempre ha sido impredecible. Y a los 65 años hemos tenido suficiente experiencia para saber que los mejores momentos a menudo llegan cuando menos los esperamos. La liberación viene cuando aprendemos a soltar la ilusión de control y comenzamos a confiar en nuestra capacidad de adaptarnos a lo que la vida nos presente. No se trata de vivir sin planes, sino de mantener nuestros planes con flexibilidad, sabiendo que pueden cambiar y que esos cambios no son catástrofes, sino oportunidades para experiencias diferentes. El proceso de soltar estas 7 cargas no es algo que sucede de la noche a la mañana. Es un proceso gradual de autoconocimiento y liberación consciente. Comenzamos por identificar cuáles de estas cargas estamos llevando sin juzgarnos por haberlas cargado durante tanto tiempo. Es importante recordar que en su momento, muchas de estas cargas fueron mecanismos de supervivencia o adaptación que nos sirvieron para navegar diferentes etapas de nuestras vidas. La búsqueda de reconocimiento externo nos ayudó a avanzar profesionalmente y a construir relaciones sociales. La acumulación de responsabilidades nos permitió cuidar de nuestras familias y contribuir a nuestras comunidades. La necesidad de mantener una imagen perfecta nos dio sensación de seguridad y pertenencia social. La competencia con otros nos motivó a esforzarnos y lograr metas importantes. La rigidez mental nos proporcionó estructura y estabilidad en tiempos inciertos. El resentimiento fue nuestra forma de protegernos del dolor. Y la necesidad de control fue nuestra manera de crear seguridad en un mundo impredecible. Pero ahora, a los 65 años, estas estrategias que una vez fueron útiles se han convertido en pesos innecesarios que nos impiden volar. Es como si hubiéramos estado usando muletas para caminar durante tanto tiempo que olvidamos que nuestras piernas han sanado y ya podemos caminar sin ellas. El proceso de soltar estas cargas requiere valor, porque significa renunciar a formas familiares de ser y estar en el mundo. Pero la recompensa es inmensa, la libertad de ser auténticamente nosotros mismos. Cada carga que soltamos nos hace más ligeros, no solo emocionalmente, sino también físicamente. Muchas personas descubren que cuando dejan de cargar con el peso de las expectativas externas, de las responsabilidades ajenas, de la competencia constante y del control obsesivo, experimentan una sensación literal de alivio en su cuerpo. Los hombros se relajan, la respiración se hace más profunda, y hay una sensación general de mayor energía y vitalidad. La liberación también se traduce en mejores relaciones. Cuando dejamos de buscar constantemente el reconocimiento externo, nuestras interacciones se vuelven más genuinas. Cuando soltamos responsabilidades que no nos corresponden, tenemos más energía para las relaciones que realmente importan. Cuando dejamos de mantener una imagen perfecta, otros se sienten más cómodos siendo auténticos con nosotros. Cuando paramos de competir constantemente, podemos celebrar genuinamente los éxitos de otros. Cuando desarrollamos flexibilidad mental, nos volvemos más interesantes y divertidos para estar cerca. Cuando soltamos resentimientos, creamos espacio para el amor y la compasión. Y cuando dejamos de intentar controlar todo, podemos disfrutar más plenamente del momento presente. Pero quizás el beneficio más importante de soltar estas cargas es la recuperación de nuestra curiosidad y nuestro sentido de asombro. Cuando no estamos constantemente preocupados por las opiniones de otros, por mantener responsabilidades que no nos corresponden, por competir o controlar, podemos redescubrir el placer simple de estar vivos. Podemos volver a sorprendernos por una puesta de sol,
por una conversación interesante con un extraño, por el sabor de una comida que no habíamos probado, o por la sensación de aprender algo completamente nuevo. Esta curiosidad renovada es lo que convierte los años después de los 65 en una aventura en lugar de una cuenta regresiva. En lugar de vivir pensando en lo que hemos perdido o en lo que nos queda por perder, comenzamos a vivir preguntándonos qué nuevas experiencias nos esperan, qué aspectos de nosotros mismos aún no hemos explorado, qué conexiones profundas podemos crear y qué legado auténtico queremos dejar. Es importante mencionar que soltar estas cargas no significa volvernos indiferentes o desconectados. No se trata de dejar de importarnos las cosas o de volvernos egoístas. Al contrario, cuando soltamos las cargas que nos agotan, tenemos más energía para invertir en lo que realmente vale la pena. Cuando dejamos de gastar energía en la aprobación externa, tenemos más para dar amor genuino. Cuando soltamos responsabilidades que no nos corresponden, podemos ser más efectivos en las que sí son nuestras. Cuando dejamos de competir, podemos colaborar y apoyar a otros de manera más auténtica. El proceso de liberación también nos enseña algo fundamental sobre la naturaleza de la felicidad. Descubrimos que la felicidad no es algo que se agrega a nuestras vidas desde afuera, sino algo que emerge cuando quitamos los obstáculos que la bloquean. Es como limpiar las ventanas de una casa. No agregamos luz desde afuera, sino que permitimos que la luz que siempre estuvo ahí entre más claramente. A los 65 años, ya hemos acumulado suficiente sabiduría para entender que la verdadera riqueza no está en lo que tenemos o en lo que otros piensan de nosotros, sino en nuestra capacidad de estar presentes con nosotros mismos y con quienes amamos. Hemos aprendido que los momentos más preciosos no son necesariamente los más planificados o los más espectaculares, sino aquellos en los que nos sentimos auténticamente conectados con la vida tal como es. Si has llegado hasta aquí en esta reflexión, es porque algo de lo que hemos compartido ha resonado contigo. Quiero invitarte a que seas parte de esta hermosa comunidad que estamos construyendo juntos. Pero no quiero que te suscribas solo por suscribirte. Quiero que lo hagas si sientes que estos contenidos realmente están aportando valor a tu vida, si te están ayudando a vivir de manera más plena y auténtica. Me encantaría que compartas en los comentarios cuál fue tu mayor aprendizaje de esta conversación. ¿Hay alguna de estas 7 cargas que identificaste claramente en tu propia vida? ¿Hay alguna historia personal que quieras compartir sobre cómo has logrado soltar algunas de estas cargas? Tu experiencia puede ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar para encontrar el valor de iniciar su propio proceso de liberación. Y si conoces a alguien que podría beneficiarse de esta reflexión, te animo a que compartas este video con esa persona. A veces un mensaje que llega en el momento indicado puede ser el catalizador que alguien necesita para comenzar a vivir con mayor libertad y autenticidad. Recuerda que cada día que vivimos después de los 65 años es un regalo. No un regalo que debemos merecer o ganar, sino uno que ya hemos recibido por el simple hecho de haber llegado hasta aquí. La pregunta no es si merecemos ser felices a esta edad. La pregunta es si estamos dispuestos a soltar lo que nos impide serlo. La vida después de los 65 años puede ser la época más libre, más auténtica y más plena de todas. Pero esa libertad no viene automáticamente con la edad. Viene con la sabiduría de saber qué cargar y qué soltar. Hoy te invito a que comiences ese proceso de liberación consciente. Tu yo futuro te lo agradecerá, y el mundo necesita la versión más auténtica y libre de quien eres. Nos vemos en la próxima reflexión, donde seguiremos explorando juntos cómo vivir estos años dorados con la plenitud y la alegría que realmente merecemos.